Bueno muchachos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver un teorema muy importante que es el teorema de Thevenin. Antes que nada les comento un poquito. Esto es el inicio de la unidad 7 de Electrotecnia 1 para cuarto año, Colegio Salesiano de Apures, el rojo para los ríos. Teoremas de redes se llama, ¿sí? Vamos a ver, el primer teorema es muy importante, que es el teorema de Thevenin. Bueno, antes que nada se le agradece a los muchachos del cuarto B, año 2022, por permitir y hacer posible la grabación de este video. Bueno chicos, lo que dice este teorema es lo siguiente: dice que cualquier circuito, no importa la complejidad, no importa la tecnología, puede ser tomado como una caja negra y visto desde afuera, desde unos bornes de conexión, que lo vamos a llamar A y B, como una fuente en serie con una resistencia. Esto es corriente continua, electrotecnia 1. En electrotecnia 2, un poquito más avanzado, corriente alterna, más general, sería una fuente de tensión y una impedancia. Bueno, ahora sí, la pregunta es cómo lo analizamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, el objetivo de esto es, de este hombre que está diciendo que cualquier circuito, y acá hago una pequeña pausa, con cualquier circuito significa una red resistiva, una industria, un hogar, una central generadora, una red de transmisión, un circuito integrado, un amplificador operacional, cualquier cosa, un transistor, cualquier cosa puede ser representada con el teorema de Thevenin como una fuente de tensión en serie con una resistencia. La pregunta es, ¿cómo obtengo esa resistencia equivalente y cómo obtengo esa tensión de Thevenin, ¿no? Bueno, para hallar la resistencia de Thevenin hay que obtener, para obtener ese valor, ¿sí?, en los bornes de conexión, porque fíjense que ahora nosotros, por ejemplo, en este ejemplo vamos a analizar desde estos bornes, pero en realidad puede ser analizado desde donde sea. La idea es analizarlo desde el punto de vista desde donde se va a conectar. Recuerden, en la unidad 5 yo les enseñaba que la resistencia equivalente dependía desde el punto de vista de análisis, desde dónde pongo el ohmómetro, ¿sí? Obviamente el circuito se comporta diferente dependiendo de dónde lo conecte. Entonces, bueno, en los bornes de conexión o análisis, ¿sí?, para obtener la resistencia de Thevenin hay que pasivar todas las fuentes, como ya les he enseñado, y no considerar la resistencia de carga. Es decir, que nosotros vamos a ver el circuito independiente de la RL, viene siendo resistencia de carga, resistencia load, carga, ¿sí?, independiente de qué resistencia. Es decir, no importa, modelizamos el circuito sin tener en cuenta qué le vamos a conectar. Es decir, que podemos, haciendo este modelo, conectar luego cualquier cosa y ver cómo se comporta ya en función de qué le conectamos. Bueno, eso para la resistencia de Thevenin. Y para la tensión de Thevenin, lo que tenemos que hacer es no tener en cuenta la resistencia de carga y usar cualquier método de análisis, como los que vimos en la unidad 5 o la unidad 6, para obtener incluso otros teoremas que vamos a ver en esta unidad también. Cualquier método de análisis, no importa cuál, para obtener la tensión que se ve en esos puntos del circuito sin considerar la resistencia de carga. Bueno, vamos con el ejemplo. Un ejemplito sencillo para ver cómo se aplica este teorema. Un teorema sumamente importante, chicos. Bueno, vamos a crear el circuito vamos a hallar la resistencia de Thevenin. Recuerden que las fuentes de tensión se pasivan como un cortocircuito. Y como les decía, no vamos a considerar la RL, solo consideramos los puntos de análisis o nodos de inflexión, como les he ido diciendo antes, A y B, ¿sí?, sin considerar la resistencia de carga. Bueno, entonces tenemos acá 3 ohms, tenemos acá 1 ohm, tenemos acá 4 ohms, 2 ohms, 5 ohms. Y bueno, ¿qué resistencia se ve desde ahí?
Obviamente este es un circuito fácil de analizar para ustedes, ya lo hemos hecho muchas veces, un circuito mixto pero sencillo. Estas dos en serie es una resistencia de 4 ohms, con un paralelo de 4 ohms. ¿Sí? Con 2 ohms ahí y 5 ohms acá. Es necesario que lo haga tan detallado, ya lo saben hacer, pero bueno, además me quedaría entonces una resistencia de 2 ohms, con una serie de 2 ohms también y con una resistencia también en serie de 5 ohms. Así que la resistencia Thevenin va a ser, bueno, 2 más 2 más 5, 9 ohms. Resistencia de Thevenin entonces lo vamos a montar por acá. Resistencia de Thevenin 9 ohms. Bueno, vamos a sacar la tensión de Thevenin. Para sacar la tensión de Thevenin, dejamos la fuente, no la pasivamos. Tenemos 1 ohm por acá. Tenemos 3 ohms por acá. Tenemos 4 ohms. 2 ohms, 5 ohms, y dijimos que no consideramos la resistencia acá. Justo hoy, hace 5 años, se me ocurrió hacer bastante ruido. Bueno, entonces vamos a analizar acá la tensión esta que tenemos acá, necesitamos saber la tensión BA y la tensión BB, para luego la tensión de Thevenin, ¿sí? Sería la tensión BAB, ¿sí? Ya hemos analizado, cuando veíamos Kirchhoff, cómo obtener la tensión en una parte del circuito o diferencia de potencial. Este es el potencial del nodo A, este es el potencial del nodo B, y lo que queremos saber acá es la diferencia de potencial entre A y B. Bueno, ¿cómo aplicamos esto? Volvemos a hacer un análisis como de costumbre. ¿Qué pasa? Estos dos están a circuito abierto porque no estoy considerando la RL. Así que estas dos están a circuito abierto, por ende las descarto. Fíjense, vamos a analizar un poquito, que entonces, entre comillas, acá voy a poner BB y acá entre comillas voy a poner BA. ¿Por qué entre comillas? Y porque como no circula corriente por acá, la caída de potencial acá es 0, y como por acá tampoco circula corriente, la caída de potencial acá también es 0. Por ende, si bien este y este no son el mismo nodo, la tensión acá va a ser la misma. Por ende, lo que necesito sacar es este circuito, que obviamente es muy sencillo. Fíjense que serían 12 voltios con, bueno, 3 ohms, parece redundante, pero vamos a dejarlo bien evidente, 1 ohm y 4 ohms. Entonces, fíjense que esto es, la resistencia totaleta son 8, así que sería 12 dividido 8, que me da 1,5. Acá estaría circulando 1,5 amperios. Para sacar la tensión que hay acá, tengo 1,5 por 4, es decir, 6 voltios. Esta es la tensión de Thevenin, ¿sí? De Thevenin, igual 6 voltios. Igual, aunque resulte redundante, lo vamos a seguir obteniendo. Fíjense que la tensión que hay acá sería 1,5 por este, o sea, 1,5 voltios. La tensión que hay acá son 3 por 1,5, es decir, 4,5 voltios. 4,5 más 1,5 más 6, estamos hablando de los 12 voltios que nos está dando la fuente. El potencial acá, fíjense, vamos de menos a más. Es decir, que aumentó. Acá tengo la BA sería más 1,5 voltios. La BB está acá arriba, ¿sí? Asterisco, entre comillas, ¿sí? Habíamos hablado de eso. Sería de más a menos, es decir que bajó menos 4,5 voltios. Entonces, si ahora yo voy desde acá hasta acá,
fíjense que sería la tensión final menos la tensión inicial, ¿sí? Perdón, está medido al revés. Entonces la VAB, chicos, serían los 1,5 voltios, ¿sí? Menos los 4,5 voltios que tenemos ahí arriba, lo cual me están dando que la VAB son 6 voltios, como obviamente ya lo habíamos calculado de antes. Conclusión: este circuito, ahora lo voy a dibujar, con esto vamos concluyendo. Así bueno, es algo importante. La red Thevenin. Es un poquito redundante lo que voy a hacer, porque es bastante obvio, pero cosa que quede bien claro. Fíjense que en este caso estoy usando la fuente de tensión con un diagrama un poquito diferente, que es el circulito, es lo mismo, chicos, ¿sí? No voy a poner masa esta vez, porque solo me interesa la conexión de ese circuito en esa parte. La potencial de referencia lo dejamos por ahora pendiente del resto del circuito. Esto vale 6 voltios, esto vale 9 ohms, donde esta es la tensión de Thevenin, esta es la resistencia de Thevenin, y estos son los nodos de inspección A y B, y ahí hemos concluido. Ahora podemos conectar acá, como les había hecho en el diagrama inicial, cualquier resistencia de carga, ¿sí? Y observar cómo responde. Esto nos da pie a varios análisis posteriores, como por ejemplo el teorema de la máxima transferencia de potencia, que es decir, qué tipo de carga yo le tengo que poner para poder sacarle el máximo de potencia a ese circuito, y también circuitos más complejos, por ejemplo, cuando tenemos muchos circuitos que se van conectando uno con otro. Analizados todos juntos se hace muy difícil, a veces imposible, pero analizados por partes, con varios equivalentes, puedo tranquilamente analizar una red de circuitos muy compleja.